Hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un directazo con Jordi. La verdad es que una pasada, porque me encanta todo lo que hace y la verdad es que vamos a disfrutar de este directo, vamos a disfrutarlo. A ver, ya lo veo por aquí. Venga, vamos a llamar a ver si entra. Lo hemos hecho bien. Creo que sí. A ver, Hola, Jordi. Francesc. Sí, ¿me escuchas? Uy, ahora se ha salido otra vez. Vale, Jordi, tienes que volverle a dar para unirte. A ver, venga, vamos a ver. Sí, sí, lo dejaremos grabado. Vale. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, Jordi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Espera un momento porque voy a ver si el audio mío me Sí, sale por el auricular y así te escucho mejor. vale. A ver, espera un momentito. Yo creo que... Marc, Si lo si estoy vas... haciendo bien, me parece que no, que desde el audio te escucho desde el móvil. Pero bueno, si la gente, alguien nos puede decir si se escucha bien el audio, que nos pongan algún comentario Si premo cancel·lar em veuria a mi a la meitat de baix. No, crec que s'ha treure. y Està com... así vemos si el audio se escucha bien. ¿A mí me escucháis? Sí, 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 te escuchamos Vale, súper bien, perfecto. Jordi. Vale, genial. A ver, sí, nos ponen aquí ya que sí. Oye, Vale. encantado, ¿eh? Yo Encantado también, Francesc. de que podamos coincidir en bueno, en el directo. La verdad es que, bueno, no sé cómo ni cómo presentarte, ¿eh? Es decir, filósofo, gran escritor y además sin pelos en la lengua, cosa que es de agradecer porque cuando hablo de pelos en la lengua, en el bien entendido de que, bueno, el tema de la pandemia ya sabemos que es un tema muy, muy, muy polémico, que a la sociedad le cuesta un poco abrirse a este nuevo mundo, que muchos ya vemos desde hace meses, pero que sí que es verdad que bueno, yo, mira, tengo tu libro aquí, Bien. Pandemia y Tiene- posvariedad, Sí, hay que una versión castellana que está ¿dónde está? Vale. Aquí, por ejemplo. Aquí está la exacto, versión castellana. Sí. ¿vale? Yo tengo que decir, además lo digo totalmente abierto, que la gente se compre este libro porque es de lectura obligatoria para que, bueno, nos demos un poco de cuenta de otra visión, ¿no? Una visión fantástica, una visión que ya he visto varias presentaciones de tu libro y que, bueno, que la gente tiene que leer esto porque la verdad es que hace una apertura en lo que es la ideología de muchas personas, ¿no? Entonces lo veo fantástico que personas como tú hagan esa apertura de mente, ¿no? Y de plasmarlo en un libro. La verdad es que es una pasada de libro y eso, que la gente tiene que leerlo. O sea, algo obligatorio, vaya, algo obligatorio. Yo del libro, ¿qué te diré? Una cosa que me gusta mucho y que además vivimos intensamente los que estamos un poquito en redes sociales, o no en redes sociales, también en la televisión, ¿no? Hablas mucho de lo que es la manipulación, ¿vale? Me ha encantado ese tema.
Te quería preguntar, ¿qué opinas de la manipulación que hay a nivel de lo que estamos viviendo en esencia, ¿no? Porque la verdad es que tiene tela. Bueno, muchos de nosotros hace muchos años que ya vemos que hay manipulación en muchos lugares. Yo, por ejemplo, en el libro analizo este concepto que fue desarrollado por los militares norteamericanos originariamente, que es la gestión de las percepciones, Ujú, perception management, que se trata de, bueno, ir creando impresiones de cómo son las cosas, que no tienen por qué corresponderse con cómo son las cosas en realidad, pero que es lo que interesa pues al poder. Y entonces, bien, cualquiera que haya estudiado cómo funcionan los medios de comunicación, pues sabe que las noticias se nos dan con un sesgo, siempre. Unos periódicos por un lado, otros por otro. En algunas cosas, casi todos los periódicos tienen el mismo sesgo. Y en general, el poder, pues, cada vez más ha ido pasando de ser la búsqueda del bien común, que es lo que se supone que tenían que hacer los políticos, ¿no? Gestionar ujú. el bien común, han de algún modo renunciado a esa gestión del bien común que se supone que era el fundamento de la democracia para pasar a una simple gestión del presente, sin mirar más lejos, solo mirando de cara a las próximas elecciones, pero al final se trata de una gestión simplemente de las apariencias, de lo que sale en la foto. Y eso es lo que al final solo importa. Gestionar lo que va a salir en la foto, en la imagen, en la impresión que se da, ¿no? Tú creo que, bueno, tú trabajas dentro de esta labor maravillosa que haces, trabajas, entre otros ámbitos, con la Asociación Liberum y Sí, conseguisteis este documento de noviembre de la ponencia de alertas de sanidad del Consejo Interterritorial, en el cual ya en noviembre del 2021 se decía muy claramente que el pasaporte COVID no corta la transmisión no es garantía de que se corte la transmisión de la enfermedad. Pero entre los aspectos positivos se decía explícitamente que sirve para crear la percepción de que la vacunación es importante. Y ese crear la percepción, de algún modo, es, bueno, dar gato por liebre. Dar gato por liebre significa crear la percepción de que el gato es liebre. Pues eso. En diversos momentos en ese documento se habla de esta necesidad de crear unas apariencias, ¿no? Y entonces, sí. el problema es que en vez de ser tratados como ciudadanos adultos responsables, que es lo que se supone que somos, en las supuestas democracias modernas, pues se tiende a tratarnos como ovejas que lleva el pastor. Pero esta no era la idea de las sociedades modernas. La idea de las sociedades modernas era que tú y yo y cada uno y cada una tenemos unas ideas, las podemos compartir, podemos discrepar y tomaremos decisiones de manera responsable a partir de una información lo más transparente posible y no de Mm. sedarnos eh, chicato por liebre, de esa gestión de las percepciones y de ese actuar como rebaño. Y ahora que digo rebaño, hoy leía un artículo de una Espera, persona Jordi, perdona. del... Me preguntan, me estáis Sí, diciendo a ver si es posible que subas el audio del teléfono. pues no sé si es posible porque no sé por dónde hacerlo. Un segundo. Vamos a ver, porque yo generalmente no utilizo... Bueno, generalmente no, es que no... Voy a tener que pedir asistencia. Ah, no, mira, ahí va. No, subir será este. No, este es el audio de... Este es mi audio de salida. Sí. Y hay otro audio de entrada. Tendrá o el botón del móvil que subirle un poquito el volumen, ponerlo el volumen, o si no, un poquito más cerca y ya está. Si no, ya Un está. poquito más cerca y hablo más fuerte. Sí, Vale, vale. Sí, sí, es que está, el sonido está al máximo. ¿Qué tal vale, ahora? vale. Ya está, ya está. Ya ponen que aquí que se escucha bien. Ya está, ya está. Vale. Pues en relación con esto de que no se nos trata como a personas adultas, hoy leía un artículo de una persona del mundo universitario norteamericano que decía que ha tenido muchos tipos de alumnos, pero el alumno típico hoy en día es un tipo de alumno o de alumna que ellos mismos se describen a veces como ovejas excelentes. Ovejas. Y o sea, que han renunciado de algún modo a, a esa idea de que cada uno ha de seguir su propio camino, de que hemos venido aquí para ser cada uno nosotros mismos. Somos personas únicas e irrepetibles, ¿verdad? Mm. Han renunciado a eso para, bueno, seguir lo que nos dicen desde arriba o desde donde sea. Y eso nos lleva a un mundo un tanto distópico. Ya.
bueno, mi libro habla, entre otras cosas, de cómo Huxley y Orwell prefiguraron un mundo distópico en el que los ciudadanos son controlados en el mundo de Huxley a través de las distracciones, en el de Orwell a través de la vigilancia, y ambas cosas, distracción y vigilancia, cada vez parecen aumentar más en el mundo de hoy. Bueno, mira, fíjate, hacías mención al documento del Consejo Interterritorial y la verdad es que ese documento ha sido y va a dar mucho de que sí, porque en ese documento se admite por parte de la Administración que realmente, en este caso, el certificado COVID, que fue la excusa perfecta para que se restringieran los derechos y los derechos de la gente, privándole y entrar en restaurantes, privándole entrar en muchos sitios, y además siendo un pretexto para que incluso en empresas se exigiera a la gente que presentase el certificado COVID para trabajar, pues ahí se reconoce precisamente que no sirvió para nada. O sea, nos vendieron, lo que has dicho tú, gato por liebre, de decir, oiga, no, es que el certificado COVID tiene una utilidad, porque evita el contagio, patapimi, patapero. Cuando el documento, que además lo publicamos, yo lo publiqué en mi canal, primero lo hizo Liberum porque así tenía que ser, pero ahí se decía literalmente que la finalidad del pasaporte COVID era dar la creencia de que había una sensación de seguridad para las personas, ¿no? Fíjate el discurso, ¿no? O sea, yo que tengo 3 y 4 procedimientos en Cataluña judiciales, donde precisamente estoy diciendo por activa y por pasiva que el certificado COVID fue una herramienta represiva de derechos sin parangón y que no sirvió como medida sanitaria, como nos dijeron. Sin embargo, el mensaje repetido por activa y por pasiva en medios de comunicación era que oiga, es que el certificado COVID evita los contagios, ¿no? O sea, a mí me ha parecido una auténtica prueba para justificar que las administraciones nos han mentido a base de bien. Y perdona que habla así, ¿no? Y lo jodidamente bueno es que lo han hecho bien, porque la gente se lo ha creído. Se ha creído ese mensaje, ¿no? Y es lo que dices tú en tu libro, que lo explicas súper bien. Porque claro, yo cuando lo leí dije, joder, es que esto es exactamente lo que nosotros hemos vivido a nivel judicial. Los jueces mismos han creído que el pasaporte COVID evitaba contagios. O sea, este era la película que se estaba vendiendo, ¿no? Y claro, veo reflejado en tu libro y digo, hostia, es que esto es la parte, lo que es real, y yo he vivido la parte práctica, aparte de todos, ¿no? Porque evidentemente yo he sufrido la discriminación en primera línea, yo, mi familia, y evidentemente ahora cuando vemos eso, digo, es que estas cual las teorías que tú dices en tu libro, me parece genial. O sea, hay otro elemento que es el hecho de que desde el principio se podía ver, y eso consta ya en los ensayos clínicos, en algunos de los ensayos clínicos de las mal llamadas vacunas, mal llamadas porque nunca hubo una garantía de que fueran a evitar la infección, que es lo que una vacuna se supone que tendría que hacer. Pues desde el principio se vio que no iban a garantizar cortar los contagios, etcétera, ¿no? A día de hoy, la evidencia de que son mucho menos efectivas y mucho menos seguras de lo que se nos dijo es abrumadora. Pero a pesar de que sea abrumadora, seguiremos viendo autoridades sanitarias y políticos, etcétera, que nos dirán que gracias a las vacunas pues nos hemos salvado, que si no fuera por ellas la gente se estaría muriendo por las calles, se llegó a decir. En algunos países de África la proporción de personas que se ha puesto estas inyecciones es irrisoria, 3%. Y no estaba la gente muerta por las calles. Y son sociedades más felices y más sanas. Bueno, son sociedades con muchos problemas, pero que no dramatizaron el COVID como se dramatizó aquí y en otros países. Sí, pues me refería a más sanas a nivel de todo lo que son las patologías asociadas a toda por ejemplo, cuánta gente por culpa de las restricciones, por culpa del lockdown, por culpa del confinamiento, el uso constante de las mascarillas hasta para ir a echar una meada. O sea,
la gente, las sociedades así, que se han impuesto restricciones tan severas, es donde se están sufriendo más enfermedades de tipo psíquico. Bueno, Sí, sí, física también, pero sí, sí, sí. psíquico también. A ver, salió un informe de la Universidad Johns Hopkins, que no es nada sospechosa de ser contraria a la versión oficial de las cosas. Un departamento determinado de la Johns Hopkins en Estados Unidos publicó un metaestudio en enero que mostraba que los países que tomaron medidas más duras, en general, han tenido peores resultados sanitarios a nivel estrictamente de salud física. Entonces, la OMS, cuando se funda hace ahora 75 años y cuando no estaba tan financiada por la industria farmacéutica, establece que la verdadera salud tiene tres parámetros: la salud física, la salud mental y la salud social. Pues bien, para intentar paliar un problema de salud física, hemos hecho muchísimo daño a la salud psicológica, han aumentado terriblemente las depresiones y los suicidios, y hemos hecho muchísimo daño a la salud social. Tengo entendido que 63.000 pequeñas y medianas empresas quebraron en España. Muchos autónomos se han quedado sin trabajo. Se han cerrado muchos comercios locales mientras las grandes compañías multinacionales aumentaban su poder. Y a nivel de salud estrictamente física, medidas como, por ejemplo, haber cerrado la atención primaria ha hecho que se multiplicaran los problemas por otras enfermedades. Entonces, el tratamiento de la COVID en muchos aspectos podría haber sido, bueno, ha sido contraproducente, sencillamente, pero es que además ha habido muchas otras cosas que no se han tratado. Muchas otras enfermedades que no se han tratado, y el hecho de cerrar la atención primaria contribuyó también a ese colapso de los hospitales que formaba parte de esa dramatización. Y creo que la conclusión que podríamos extraer es que donde se ha dramatizado más la COVID, en general ha habido más muertes y más destrucción del equilibrio psicológico, del equilibrio social y de la alegría de vivir en el fondo. Mm. Y en este sentido, lo que hemos vivido es el mayor atentado a la alegría de vivir que haya habido en mucho tiempo. Totalmente de Y, acuerdo. y planea por ahí. Un caso extremo es lo que está pasando ahora en Shanghái, que es el caso más, digamos, claro, la punta del iceberg, digamos, de cómo en el fondo de todo el tema COVID prima mucho más el tema control que no el tema salud. Es Mm. decir, Shanghái, 26 millones de habitantes, confinamiento salvaje. Las personas pueden salir de casa, tengo entendido, una hora a la semana y de una en una. Una hora a la No semana. pueden, sí, una hora a la semana. No pueden salir para ir a comprar alimentos. Los alimentos los entrega de vez en cuando la policía. No pueden salir para tratarse de nada, solo pueden salir para hacerse pruebas de COVID, porque hay esta política de COVID cero. Sí. Y yo cuando a veces he mirado noticias de qué pasa en Shanghái, veo que hay 20.000 casos y de esos 20.000 pues habrá 19.000 asintomáticos, o sea que no les pasa nada. Pero busco la cifra de muertos y no la encuentro por ninguna parte. No hay muertos, algún día hay 4, pero es que en China cada día hay 30.000 muertes, cada día, de todas las causas, en función de la población que hay en China. Entonces, en un país donde hay 30.000 muertes cada día, si hay una o dos o tres o cuatro muertes de una enfermedad determinada, eso es razón para tener a la gente encerrada en su casa. Ya llevan casi 60 días, 60 días, saliendo una hora a la semana. Esto es una especie de tortura psicológica. Y algunos pensamos que lo que está pasando en Shanghái es un experimento que hace el gobierno chino para ver hasta qué punto la población aguanta, hasta dónde se les puede forzar a obedecer, ¿no? Y en algunos casos pues, han empezado a haber protestas, cosa hasta ahora impensable en China. Una de las cosas que dice Huxley es que la mejor forma de poder no es la que consiste en garrotazos y cárceles, sino la que consiste en que los ciudadanos estén felices con el estado en el que están y que crean que es todo por nuestro bien y porque nos están cuidando y porque así nos protegemos los unos a los otros. Y eso de algún modo también es lo que ha ocurrido con la COVID, ¿no? Que se han impuesto toda una serie de restricciones y la mayoría de la población ha creído que, bueno, claro, esto es por nuestro bien. Esa es la receta de poder que da Huxley en Un Mundo Feliz. Que Mm. la gente esté feliz con su sumisión y con su recorte de libertades. Y mientras que esté distraída con todo lo que sea, con toda la oferta de entretenimientos que nos da el sistema. Que en los días de Huxley escribe Un Mundo Feliz en 1931, o sea, hace 90 años,
se publica hace ahora 90 años, y en ese momento no había tecnología para tenernos sistemáticamente entretenidos. Hoy en día sí que la tenemos. Y entonces es muy fácil, bueno, mirar para otro lado, distraerte, y mientras que se vayan recortando libertades Mm. y que se vayan recortando derechos de las personas. Eso en el libro, en tu libro lo explicas muy bien. La verdad es que cuando lo expones es que es tal cual, es tal cual. O sea, la gente al final, la distracción viene por todos los sentidos, la tecnología, los medios de comunicación, y al final uno no tiene la percepción de lo que es importante o no lo es. Simplemente que el mensaje, es decir, para mí, en el fondo, los medios de comunicación se convierten en una verdadera arma de destrucción masiva. Eso es mi opinión, porque al final convence a la masa. O sea, diriges el pensamiento de las personas y la manipulas a través de los medios de comunicación. ¿Y qué vamos a decir? Porque hablando de esto, un tema que me encantaría tratar también es el tema de las revistas científicas. Es decir, cómo las revistas científicas también contribuyen a esa parte de la manipulación, ¿no? O sea, ¿qué opinas sobre este tema? Sí, cuando tú ahora decías armas de destrucción masiva, yo hablaría sobre todo de armas de confusión masiva. Mm. Entonces, tanto los grandes medios de comunicación como los autodenominados verificadores que aparecen de la noche a la mañana y se arrogan el derecho de decir lo que es cierto y lo que es falso sin que sean expertos en nada y simplemente al servicio de quienes les pagan, que son entidades vinculadas a la gran industria farmacéutica. Y luego, pues el caso de las propias revistas científicas. Ha ocurrido un proceso en los últimos 25 o 30 años en el cual la gran industria farmacéutica ha tomado el control de la investigación médica, de las universidades, de la financiación de las universidades, de los colegios de médicos y también de las revistas científicas. Es decir, si a mediados del siglo XX todas estas organizaciones podían más o menos funcionar por su cuenta o con el apoyo del Estado, de la Administración, pues cada vez más se ha ido pasando a la financiación por parte de las grandes compañías farmacéuticas. Y eso hace que las mejores revistas científicas no puedan decir las cosas tal como son, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, por decirlo en lenguaje jurídico de las películas, sino que tengan que decir lo que conviene a quien paga. En el libro hay un capítulo en el que doy ejemplos de directores o exdirectores de las tres revistas médicas más importantes del mundo. The Lancet, New England Journal of Medicine y British Medical Journal. Directores o exdirectores de estas revistas, en el caso de Lancet, Richard Horton sigue siendo director, reconocen explícitamente en artículos publicados en esas revistas o en libros que han escrito que buena parte de lo que publican no es verdad. Lo dicen ellos mismos. No es que lo diga una persona antisistema. No, lo dicen los propios directores o exdirectores de estas revistas. Y cuando digo exdirectores, por ejemplo, en el caso del New England Journal of Medicine, Marcia Angel, ella renunció a su trabajo porque se acabó horrorizando de ver cómo lo que difunden las revistas médicas no tiene nada que ver con lo que ella creía que hacían. Ella creía que trabajaban desinteresadamente para darnos la verdad acerca de cuestiones médicas. Y luego fue viendo que en todo lo que comporta mucho dinero, fármacos caros, maquinaria hospitalaria, etcétera, pues siempre hay un sesgo, no, es que sesgo es demasiado leve. Hay un dar gato por liebre. Y entonces, pues cosas que son verdad no se pueden decir y cosas que son falsas se dicen. Entonces, en el caso de esta directora del New England Journal of Medicine, publicó todo un libro sobre ello. Y como digo, pues también en el British Medical Journal, por ejemplo, se publicó en diciembre del año pasado un artículo que decía como mensaje final, como síntesis, que tendríamos que acostumbrarnos a tomar lo que leemos en las revistas médicas de las mejores revistas, en los artículos médicos de las mejores revistas, tomarlo como falso hasta que no se demuestre lo contrario. Esto publicado en el British Medical Journal a finales del año pasado. Sí. Es decir, en el siglo XX un artículo científico iba a misa y en algún caso podía resultar que había un error en los cálculos o había un plagio o lo que fuera. Vale.
pero era una cosa excepcional. Ahora nos están diciendo, y publicado en estas mismas revistas, British Medical Journal, que tenemos que tomar esos artículos como falsos hasta que se demuestre lo contrario. Porque primero tenemos que... Sí, sí, es increíble, ¿no? Pero claro, eso te da un ejemplo de en qué mundo estamos. ¿En qué mundo estamos? Porque luego lo que sale publicado en esas revistas lo vas a ver en las televisiones y en los grandes periódicos diciendo, tal revista ha dicho que tal producto barato no funciona, o tal producto carísimo sí que funciona, aunque en realidad quizá no funciona. Bueno, pues así estamos y a ese punto hemos llegado de corrupción de la democracia, de corrupción del concepto de verdad y de esta idea de posverdad que pongo en el título. Exacto, ahora te iba a tratar ese tema. Posverdad, o sea, no es simplemente mentir, sino más bien que te da igual que las cosas sean verdaderas o falsas. Y ahí esta gran filósofa del siglo XX, Hannah Arendt, que tiene un libro sobre los orígenes del totalitarismo, en el que dice que la persona, el ciudadano ideal de un Estado totalitario, no es el fanático de una ideología de extrema derecha o de extrema izquierda, no es ese fanático, sino que el ciudadano ideal del Estado totalitario es alguien a quien le da igual lo que es real y lo que es ficción, lo que es verdad y lo que es mentira. Le da igual. Y como le da igual, pues entonces el Estado pues tirará por donde quiera y no habrá disidencia, no habrá protesta, ¿no? Y eso, lamentablemente, lo vamos viendo, porque sí que por un lado hay mucha gente que se va dando cuenta de que esa idea que nos dieron en enero del 2021, de que con las vacunas se acabó, pues no, pues que no es así. Y hay mucha gente que se puso las primeras dosis y luego ya no se ha puesto la tercera, y gente que se puso la tercera y ya no se va a poner la cuarta. Hay datos de países que muestran que la primera dosis se la pone mucha gente, la segunda menos, la tercera menos todavía, y en los casos en que hay cuarta, pues menos todavía. Porque la gente va diciendo, bueno, esto no era la idea. Esto donde nos lleva, ¿no? Pero a pesar de que hay gente que va despertando y se va dando cuenta de ello, pues la mayoría de la población sigue con la idea de que nos hemos salvado gracias a las vacunas. Y sigue con esa idea simplemente porque se viene machacando una y otra vez desde los medios de comunicación. Mira, fíjate que este tema, el tema de las vacunas, por ejemplo, en mi experiencia a nivel judicial, nos encontramos de que a ver si lo digo bien, si no me equivoco de mes, pero sobre el mes de septiembre, octubre, cuando teníamos pleitos, y tenemos pleitos todavía por estos conceptos, por el pasaporte, para justificar precisamente en el ámbito de la vacunación, por ejemplo, infantil, sentencias judiciales o resoluciones judiciales donde los propios magistrados se creen esta gran falacia, que es que la vacuna evita la infección. Hoy, que estamos ya rozando el mes de junio, prácticamente yo creo que o al menos la gran mayoría de las personas saben que la vacuna no evita la infección. Pero esto, te puedo asegurar que en octubre, noviembre, diciembre del 2021, enero, febrero, marzo de este año, habían resoluciones donde abiertamente te dicen que la vacuna evita la infección. O cuando vas a hacer un juicio, que es una práctica habitual, que antes te dicen, bueno, que pasen primero los letrados, ¿no? Y pasamos, y ahí tenemos una conversación que si ahí se grabasen estas conversaciones, alucinarías de lo que se nos llega a decir, ¿no? Porque básicamente ahí, bueno, no te diré que están prevaricándote, pero ya te dicen, oiga, señor letrado, usted sabe, ¿no?, que yo llevo 3 meses dictando resoluciones de vacunación, ¿no? Digo, bueno, sí, lo sé, pero vengo a que usted cambie de criterio, ¿no? O sea, ya te están anticipando, aunque no hayas practicado la prueba. Y te dicen ahí, incluso el Ministerio Fiscal, que, oiga, no, es que la vacuna evita la infección. Esto yo lo he vivido y nos hemos roto la cara para justificar, oiga, esto es una evidencia. Y una evidencia demostrada primero, porque en Inglaterra los datos de vacunación y de infección están mucho más desarrollados que los que hay en España, y usábamos los datos de Inglaterra para decir, oiga, mire, ve usted esta muestra, 10.000 personas vacunadas. De estas 10.000, hay un tanto por ciento que ha sido ingresada y otras personas que también están ingresadas que no están vacunadas. Y usábamos los datos de Inglaterra, porque en España no habían. Y luego en España, cuando se fueron haciendo, pues lo estábamos justificando. Entonces, esta realidad que dices, esta gran
mentira que les ha dado exactamente igual, pues bueno, es lo que nos ha tocado lidiar, pero lidiar a base de bien. Y nos ha costado, y hoy la gente más o menos lo sabe, ¿no? Pero ha sido terrible este tema, ¿eh? En el caso de España, los datos del Ministerio de Sanidad, una de las cosas que mostraban es que a medida que aumenta la proporción de población vacunada, también aumenta el número de muertes, Mm, desgraciadamente, entre la población vacunada. ¿Mm? sí. Y Aquí hay una eso, persona que habla de Israel, los de Israel, y es verdad, en sí, Israel también sí, lo sí, tienen sí. desarrollado, pero aquí cuando intentaba sacar el tema de Israel, era como si, oiga, no me hable a mí de Israel. O sea, el tema, esto era lo que te encontrabas, ¿no? Entonces, por eso cogíamos datos de un país más cercano, el inglés, Inglaterra, y entonces usábamos esos, ¿no? Pero de verdad que ha sido una batalla terrible. Pero para que veas que la idea de que las vacunas han funcionado sigue en pie, eso está en el trasfondo de este Tratado Internacional de Pandemias, del cual ahora mismo se está haciendo en Ginebra esta semana una serie de reuniones vinculadas al desarrollo de ese tratado. Y la idea es que nos dice la OMS y la Unión Europea le da su apoyo, que en la pandemia de la COVID, pues unos estados hicieron una cosa y otros hicieron otra. Unos territorios, unos estados de Estados Unidos hicieron unas prácticas y otros otras. En Europa, pues Suecia lo hizo de una manera, otros países de otra. Y eso no puede ser. Tenemos que tener una salud, que debe ser la misma para todo el globo. La misma, la misma. Entonces, con eso se acaba la autonomía de cada territorio para decidir cómo quiere gestionar su vida y su salud, claro. Sí. Um, y lo que hay en el fondo de esto es la idea de que la OMS va a venir aquí a dictarnos qué tenemos que hacer con nuestra salud pública y con nuestra salud personal, pasando por encima de todo ministerio de sanidad, de todo gobierno autonómico, de toda autoridad del tipo que sea, pasando por encima de todo. La idea es que este tratado de pandemias se acabe de discutir el año próximo en la Asamblea Mundial de la Salud y que de aprobarse, que esperemos que no, se aprobará definitivamente, entrará en vigor en mayo del 2024, tengo entendido. Mm, Pero eso daría a la OMS un control prácticamente sí, global, vinculante, sobre todo sus países miembros, que son prácticamente todos. Si un sí. país se negara a seguir las reglas que dicta la OMS, en términos de vacunación o de lo que sea, Ujú. pues bien, la solución sería pues sanciones de todo tipo y aislarlo de la manera como se ha intentado aislar a Rusia. Con Rusia cuesta más porque es un país muy grande, pero un país pequeñito se le podría hacer mucho daño aislándolo económicamente, políticamente, etcétera. Mm, Entonces, lo que te decía es eso, que en los documentos preparatorios de este Tratado Internacional de Pandemias, el consenso de fondo es que, bueno, si hubiéramos hecho caso en todos los países a lo que decía la OMS al pie de la letra, y la OMS no olvidemos que cada vez más está financiada por intereses privados, pues hubiera ido mucho mejor. O sea que olvídese usted de decidir sobre su vida personal, sobre su salud, y vamos a hacer caso a la única autoridad. Única autoridad que ya en 2009 declaró una falsa pandemia de la gripe A, pero exacto. en los documentos que ellos utilizan y sus organizaciones afines utilizan, no hay el menor rastro de que esa declaración de la gripe A como pandemia estuviera basada en una falsedad y en intereses creados que fueron reconocidos por el Consejo de Europa y estuvieron en ese momento, sí, en los principales Y periódicos. además que muchos miembros que declararon una pandemia en 2009, perdón, 2009. fueron, o sea, admitieron que habían tenido conflictos de intereses. Sí, sí. Los propios directivos de la OMS acabaron Exacto. reconociendo sus conflictos de No sé si intereses, fueron tres o pero, cuatro expertos de la OMS que aceptaron, o sea, reconocieron abiertamente de que sí tenían conflictos con las farmacéuticas. y eso salió publicado en El País y en todo tipo de prensa Correcto. convencional, pero si tú ahora vas a la página de Wikipedia sobre la pandemia del 2009, no hay la menor mención de que hubo ninguna irregularidad allí. Y documentos que utilizan fundaciones afines a la OMS, pues también hablan de la pandemia del 2009, lo bien que lo hizo la OMS. Eh, O sea, que se impone la posverdad en el sentido de que cuando hay
algo que se demuestra falso, en vez de reconocerlo y corregirlo, pues se pasa página y aquí no ha pasado nada y vamos a seguir igual. Y eso erosiona muy gravemente el contrato social, erosiona muy gravemente la legitimidad de nuestras instituciones, erosiona muy gravemente lo que se suponía que tenía que ser la democracia. Bueno, fíjate que durante la pandemia el Estado ya intentó, se le exigía que hiciera una regulación de una ley de pandemias, ¿no? No lo hicieron porque, por los motivos que fuera, ¿no? Porque al final este tipo de decisiones yo creo que tienen un coste político, pueden tener un coste político muy importante y aparte que se cargan una de las leyes más importantes que tenemos, que es la ley de autonomía del paciente, que es precisamente esta, ¿no? La libertad de poder escoger yo libremente si quiero aceptar un tratamiento médico o no lo quiero coger, ¿no? Esa es la ley, digamos, la pieza angular que tenemos para decidir si yo quiero vacunarme o no. Entonces, claro, el hecho de que ahora el Estado se quite el muerto y se ampare con un tratado internacional que efectivamente tendría fuerza vinculante porque los tratados internacionales así está regulado en el orden jerárquico de las normas, pues es un problema muy, muy severo. De hecho, nosotros estamos muy pendientes de esto, ¿vale? De la evolución de este tratado internacional, muy, muy pendientes, porque es cargarse todo lo que has dicho y todo lo que conocemos hasta ahora, que es la libertad de poder escoger, ¿no? Estamos muy pendientes de esto y ya aprovecho también pendientes de lo que hace o de lo que próximamente va a hacer la Comisión Europea, ¿no? Que va a ser en esencia, la prolongación del pasaporte COVID un año, mínimo un año más. Fíjate las coincidencias, ¿no? Tú me hablabas, me parece que lo aprobarían o se reuniría la Asamblea en el 2023. El pasaporte COVID está previsto porque el Parlamento ya lo ha aprobado y ahora falta simplemente la publicación por la Comisión, pero es prorrogarlo hasta junio del 2023, o sea, las fechas no coinciden porque sí, ¿no? O sea, eso Y es una luego, evidencia. otro elemento de posverdad es que en el documento oficial en el que por primera vez vi que se hablaba de alargar el pasaporte COVID un año más, se decía que era para facilitar los viajes entre países, para facilitar, es evidentemente una traba, y se dice que es para facilitar. Pero luego fíjate también cómo estábamos diciendo que en esta ponencia del Consejo Interterritorial de Temas de Salud se reconocía que el pasaporte COVID no tiene realmente una base científica en el sentido de que no garantiza que se corten los contagios, ¿verdad? Sí. Pues bien, o sea, a día de hoy tendríamos que tener evidencia más que suficiente, la tenemos, tendría que saberse clarísimamente, que no hay ningún fundamento sanitario para ese pasaporte COVID, que es simplemente una herramienta de control y de que váyase usted acostumbrando a identificarse para tomarse un café. Váyase usted acostumbrando a identificarse cada vez que entre por una puerta. Porque esa va a ser la nueva norma, ¿no? Pues bien, si tenemos evidencia de que no garantiza el bienestar, el cortar los contagios, ¿cómo es posible que se alargue un año más? No tiene Sí. ningún sentido. No tiene Pues bien, sentido, no tiene sentido. descaradamente se alarga un año más y sin que ello tenga nada que ver con ningún fundamento científico. Y por tanto, bien, no estamos como en China, pero sí que se van implementando medidas que parece que no tienen otro propósito que ir cambiando el sueño que teníamos de democracias de personas libres, adultas, creativas y responsables en sociedades cada vez más totalitarias, con un control digital de todo tipo de movimientos, que ya estaba ahí, pero que va a más, con esta idea de una economía digital, con la idea de una salud digital, que es un sistema de salud en el que ya no hay médicos ni enfermeras, y tú simplemente tecleas lo que te ocurre y un algoritmo Bueno, que ya está calcula. pasando. Fíjate que Sí, en claro. Cataluña ya no puedes decir, la gente no va al CAP. Es decir, todo es a nivel telefónico y el que va al CAP es el que ha logrado montar un pollo y ha entrado. Pero en general sí, seguimos en esta línea, ¿no? Y ya veremos si Pero volvemos. lo que digo sería un paso más. O Sí, sea, sí. todavía existe la atención primaria hasta cierto nivel, con trabas, evidentemente,
Pero el paso siguiente sería que ya la salud quede en manos de grandes empresas o una gran entidad que automáticamente va gestionando la salud de los ciudadanos a través de consultas que las resuelven, las contestan los algoritmos digitales. Ya no hay un médico que te está mirando a la cara y que está viendo que por tus gestos, por la cara que haces, quizá te pasa tal cosa. No, no, simplemente la máquina calcula a través de tus análisis y de los datos que tenga y de lo que tú le dices tecleando en una aplicación, ¿no? Fíjate, Entonces, sí, todo eso son medidas que llevan a una sociedad mucho más despersonalizada, mucho menos humana y mucho más controlada. bueno, controlado absolutamente. Fíjate lo del Fórum Económico Mundial, ¿no? Económico. Sí, Ya sí. Yo en había. el libro hablo mucho de Sí, de sí. este, tomo como evidencia principal este libro que publica el Foro Económico Mundial, COVID-19, el Gran Reset, porque lo dicen ellos mismos, ¿no? Sí, sí, Y lo sí, dicen desde sí. las primeras páginas. No hay que hacer Tenemos muchas que ver. elucubraciones, y es que ya está Sí, escrito. sí, sí, y no se trata de acusar sin fundamento, simplemente si lo dicen ellos, pues por algo será, ¿no? Y dicen eso, que hemos de aprovechar la COVID para cambiarlo todo de arriba abajo, para hacer este gran reseteo. Cambiar la economía, cambiar la sociedad, cambiar la persona, porque hay también un capítulo sobre el reset individual. Y entonces, ese reset ya lo hemos empezado a ver. Decíamos antes, pues colapso de pequeñas y medianas empresas, de negocios familiares, etcétera, y crecimiento de las grandes empresas, desestructuración de la sociedad, pánico, y cambio de las reglas de juego de la vida, básicamente. Cambio de las reglas de juego porque pasamos a vivir con miedo, con distancia unos de los otros, y confiando ciegamente en lo que nos digan los expertos que son los que van a salir en televisión, ¿no? Es curioso cómo este libro, entre las frases que cito yo en el mío, pues COVID-19, el gran reset, una de las cosas que dice es que si usted se pregunta cuándo se va a acabar todo esto, la respuesta más breve es nunca. Mm. Lo dice así de claro. Porque todo esto ha venido aquí para, de una forma u otra, con una máscara u otra, ir continuando y ir cambiando las reglas de juego y pasar pues de un mundo que se suponía que iba a ser cada vez más democrático a un mundo que propone el Foro Económico Mundial ha de estar centrado en las grandes empresas multinacionales en alianza con los gobiernos. No en las personas, sino en las grandes empresas. Eso lo dice explícitamente este Foro Económico Mundial y lo dice ahí en el libro. Lo dice con blanco sobre negro, negro Sí, sobre sí. blanco. Sí, sí, no, tenemos un panorama que la verdad es que no, que alguien veía Y en el para, chat que decía qué y para podemos mí hacer, ¿no? Pero el principal elemento grave es lo que yo llamo colapso cognitivo. O sea, la confusión que se ha generado. Porque si estamos confundidos, entonces no podemos actuar y estamos vendidos, digamos, ¿no? Entonces, aplicar el discernimiento a lo que está ocurriendo en términos de qué se nos quiere dar como recetas sanitarias, qué se nos quiere dar como cambios de legislación, etcétera, pues me temo que es más importante que nunca. Mantener el discernimiento, estar mínimamente informados, pero también ver lo que no cuadra, ¿no? mm, Por ejemplo, también se ha aprobado, hay un Real Decreto de diciembre de la Estrategia de Seguridad Nacional sí. que incluye como nuevo delito la desinformación, pero no te dice que es la desinformación. Entonces la desinformación puede acabar siendo lo que no interese a quien está en el poder, sea quien sea. Mm. La crítica, la ¿Eh? censura, simplemente. Aquí es una censura encubierta. Sí, exacto. Y sí, sí. Y entonces, bueno, todo esto paulatinamente va, o sea, tenemos ahora muchas personas que siempre han estado defendiendo los llamados valores democráticos, que ahora justifican la censura en temas de COVID, porque claro, como es una enfermedad muy grave, pues bueno, hay que hacer caso de los expertos. Eh, eh, Aunque esos expertos sean siempre los que están vinculados a la gran industria farmacéutica. De hecho, quien quiera ser experto casi necesariamente se ha de vincular a la gran industria farmacéutica porque, como decíamos, es la que financia la investigación, la mayoría de universidades, las revistas científicas, etcétera, etcétera. Los Mm. que se han atrevido a discrepar son personas en general que ya tienen un estatus y no dependen
por ejemplo, ya tienen una edad o ya están a punto de jubilarse o ya jubilados y siguen manteniendo su estatus y siguen publicando. Pero los jóvenes que quieren prosperar en el mundo de la investigación médica eh, pagarán un precio muy alto si se atreven a discrepar con las medidas que nos dan. Yo conozco una científica, es doctora en bioquímica, ella además es experta en inmunología viral, una mujer fantástica, que ha estado en la primera línea en el ámbito científico también en España, también en Hospital el Carlos III, si no me equivoco mal, si lo estoy diciendo mal, pero está totalmente defenestrada, simplemente por el hecho de discrepar con la versión oficial. ¿Y qué es lo que le ha ocurrido? Precisamente esto. No encuentra el trabajo a nivel científico, que es lo que ella hacía. No, evidentemente no puede acceder a estudios científicos con financiación porque simplemente no te lo conceden. Y es eso. O sea, eres bueno, un bicho raro que tienes que apartarlo del sistema porque no estás dentro del sistema, ¿no? Y eso es Sí. muy difícil de parar porque la gente al final vende su alma. Yo lo digo así de claro, ¿no? La gente que por principios pues no entre en ese juego es poca gente. Al final, la excusa que yo a veces escucho, por ejemplo, lo he vivido mucho con muchas personas que te decían, no, es que bueno, yo me he vacunado porque no creo en la vacuna, por ejemplo, pero claro, para poder viajar, poner mucha presión en el trabajo, al final la gente cae. Excusas, ponle la excusa que quieras, ¿no? Pero el que tiene determinación, esa persona no cede. Y a nivel médico, a nivel, pues bueno, es muy difícil. Yo creo que es una dificultad. No soy, intento no ser pesimista porque en general, si fuera pesimista, desde luego no estaría donde estoy. Pero en este punto reconozco que la gente tiene que hacer un cambio de paradigma muy importante. Muy importante. Por eso creo muy importante en la difusión, ¿no? Lo que ahora mismo estamos haciendo tú y yo, de poder debatir, que tú y yo hemos hablado muchas veces de cosas y muchas súper interesantes. Yo te propuse, oye, hacemos esto, porque creo que es muy importante también el mensaje que haces en tu libro. Creo que es fantástico lo que describes y que puede llegar a gente, ¿no? Y al final es como una ola, que personas que pueda tener otra visión, pueda acceder o pueda cambiar a otra persona, ¿no? Y así hacer esa pequeña cadena y convertirla en una gran cadena, ¿no? Pero es difícil, lo veo una labor titánica cuando la industria farmacéutica, los tentáculos de la industria farmacéutica son muy potentes, son muy potentes. Pero una vez les ves el plumero, luego ya es mucho más fácil que no te engañen la próxima vez. Mm, Y por eso yo insisto en aprender a navegar entre estas tempestades de confusión que genera el sistema y que generan los autollamados verificadores, etcétera. sí, Y si aprendemos a nadar en estos mares de confusión, yo sí que creo que el ser humano tiene una capacidad casi ilimitada de hacer cosas magníficas, exacto. de salir del engaño, de atreverse a lo que parece imposible y de conseguir cosas que parecían impensables. Yo a veces explico que estuve en Berlín Oriental 3 meses antes de la caída del muro de Berlín, en el verano del 89. Y en ese momento no había ningún politólogo en el mundo que pudiera prever que en 3 meses ese muro se iba a caer. Llevaba ahí décadas y parecía que iba a seguir ahí décadas después, separando esa gran ciudad en dos mitades con gente que tenía parte de la familia al otro lado. Ujú, Y de repente es como que hubo un cambio de conciencia y personas de uno y otro lado de ese muro se fueron allá con un martillo simbólicamente a intentar derribarlo. Y los soldados que tenían orden de disparar a matar impresionaba verlos con sus ametralladoras cargadas, pues no dispararon. Ese muro estaba protegido por soldados con orden de disparar a matar. Y sus oficiales no les dijeron nada, porque de repente cambió la conciencia, cambió la percepción y la gente entendió, bueno, esto no tiene ningún sentido. Entonces, todos los grandes cambios de la historia eran imprevisibles el día antes. Es así. Cualquier gran acontecimiento histórico que veas, y si es muy grande, pues el año anterior no se podía prever, ¿no?
Entonces de repente aparece lo que sea, ¿no? Porque siempre hay corrientes de fondo que no podemos prever. Incluso Entonces, lo espiritual, que ¿eh? Lo se que ve, estás diciendo es muy espiritual, ¿eh? que es muy incluso Bueno, espiritual. sí, no es de ninguna religión, pero es una cosa que creo que es cierta, ¿no? Que Sí, sí. siempre hay elementos que a posteriori los puedes ver y llámalo espiritual o llámalo como sea, o cosas que en ese momento simplemente tú no podías ver, ¿no? Y entonces, bien, el futuro por definición es imprevisible. Lo que nos va a ocurrir mañana cuando salimos de casa, hay mil detalles que no podemos prever. Y bueno, la vida tiene eso, que te ocurren cosas absolutamente inesperadas. Y cosas que parecían terribles, luego de repente cambian y resulta que te llevan a un lugar mejor que aquel que estabas. A mí muchas personas cuando empezamos con el tema de las redes sociales como herramienta de difusión, porque por eso empezamos así, muchas personas te decían, bueno, pero esto para qué va a servir, ¿no? O qué puedo hacer yo, ¿no? Te decían. La verdad es que hemos aprendido mucho de las sensaciones o de los mensajes que nos ha mandado la gente, ¿no? Que yo antes desconocía totalmente, ¿no? Y yo les decía que todos tenemos una función o una posibilidad. Yo puedo tener la posibilidad como abogado de presentar recursos o de hablar desde un punto de vista más técnico jurídico y tengo la posibilidad de firmar demandas y presentarlas, pero tú también tienes la posibilidad de hacer otra cosa o porque tu oficio te permite hacer una difusión, hacer un libro o simplemente hay manifestaciones que ayudan a cambiar conciencias, ¿no? Porque al final es eso. O cuánta gente te decía, hostia, es que yo me sentía sola o solo, porque me pensaba, me veía un bicho raro, o yo me he callado no diciendo que estoy vacunado, porque tengo una presión social, porque trabajo en un hospital, así de médicos que no están vacunados, de enfermeras que no están vacunados, que Miles. miles y un miedo terrible, terrible a hablar, ¿no? Y cuando han escuchado voces discrepantes es como, hostia, me sumo porque no estoy solo, ¿no? Y es un poco quizás lo que estás diciendo. Cuando hablas de Berlín, quizás la gente se sintió precisamente que no estaban solos. Y Sí, hostia, también. hay esa percepción Ah, que se genera, ¿no? Es interesante. antes hablábamos de cómo uno de los fundamentos de una democracia sana, donde la haya, es esta idea de que cada persona es única e irrepetible y ya de poder expresarse, ¿no? Pues bien, el hecho de que cada persona es única e irrepetible también nos lleva a que cada persona tiene algo único que contribuir en una situación como esta. Y tú como abogado y otras personas, pues en el ámbito que sean, en el contexto geográfico que sea, en el contexto social que sea, cada uno tiene alguna cosa que aportar y nunca sabrás si es más grande o más pequeña, porque uh, las acciones que hacemos a menudo reverberan de maneras que no sospechamos. Tú dices algo que parece que no ha tenido ninguna influencia y esa persona que te ha oído, pues igual luego se lo dirá a otra y eso inicia grandes cambios que tú no tienes por qué ver y alguna vez te llegan y te das cuenta, mira, esa pequeña semilla que planté por aquí dio fruto luego en otra parte, ¿verdad? Exacto. Entonces, es importante recordar que cada uno de nosotros y nosotras tenemos alguna cosa que contribuir a toda situación. Y hoy en día creo que tú y yo vemos que estamos en un punto crucial, en una situación límite, casi, ¿no? De lo que ha sido la historia de la humanidad, porque han habido crisis locales tremendas en muchos lugares, una y otra vez, pero una crisis global como esta, que amenace los fundamentos de lo que se había construido como un horizonte de sociedades democráticas, de personas libres, que pueden decidir sobre su vida, sobre su salud, sobre cómo educan a sus hijos y sobre qué deciden que sus hijos se pueden inyectar o no inyectar, eh, etcétera. Es eso que formaba parte del contrato social moderno, vamos a decirlo así, de repente queda barrido por este miedo deliberadamente magnificado que hace que la gente se encoja y delegue toda responsabilidad y toda decisión en unos supuestos expertos médicos que, que en la mayoría de casos pues, están influidos por las grandes empresas
farmacéuticas. Entonces, lo que aquí ocurre es que simplemente pues el tecnocapitalismo, que lo llamo yo, ha Mm, llegado a un extremo en el cual la búsqueda de beneficios a corto plazo pasa por encima de la dignidad más elemental. mm. Y bueno, ese es el sistema que tenemos y nos toca cambiarlo. Y el primer paso creo que es ser conscientes de dónde estamos. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Jordi, oye, mira, que habíamos dicho de intentar hacer máximo una horita, Sí, sí, claro. Sí. porque así no se nos hace de pesado ni a ti ni a mí, y tampoco a la Ni, gente que ni, nos ni a pueda quien nos ver, oiga. ¿eh? Y a quien nos oiga. Sí, sí. Yo sí que quiero acabar enseñando tu libro otra vez, ¿vale? Yo creo que Vale. lo tengo yo en versión catalana, tú tienes la castellana que está en rojito, ¿vale? Os Eso recomiendo de es. verdad encarecidamente Pandemia y Posveritat, Pandemia y Posverdad, un libro de obligadísimo obligatorio leerlo, pero vaya, hasta el final, ¿eh? Porque la verdad es que le das en la tecla y mira que pues la gente puede decir o puede creer que lo digo y te lo he dicho yo también a título personal, de que puedo, que no lo hago para quedar bien, pero es que yo coincido desde que empiezas el libro hasta que lo acabas. O sea, de verdad, tengo una coincidencia absoluta con esto. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay cosas que al principio no eres muy consciente o no atas las ideas, no las conectas, pero cuando lees tu libro, la conexión es absoluta. Y esto hace, en definitiva, que por ejemplo, dentro de mi posibilidad, de lo que yo puedo hacer, lo siga haciendo, ¿no? Porque yo tengo una determinación absoluta de no cesar en lo que hago, en seguir atacando a nivel judicial, que es lo que yo puedo aportar a todo lo que es la discriminación, para evitar, o al menos ponerle un freno a todo lo que hemos vivido, ¿no? Porque es que ha sido un auténtico, o sea, un tsunami de restricciones que yo no había visto en la vida y que no me imaginaba, porque esto no me imaginaba que llegaríamos a este nivel, ¿no? Entonces yo de verdad que coincido totalmente con el libro y que la gente te lo compre y lo lea y sea crítica con esa visión, ¿no? Yo creo que es una visión muy crítica y muy buena la que haces tú en tu libro y te felicito de verdad porque me ha encantado. O sea, Bueno, muchísimas gracias, Francesc, y yo te felicito a ti por la labor extraordinaria que haces en defensa de los derechos de las personas, que es una labor extraordinaria, muy valiente e incansable. Y respecto a lo que decías, que no nos lo esperábamos, bueno, lo importante ahora a es este que nivel, tomemos a este conciencia, nivel. sí, que tomemos conciencia y nos preparemos para lo que pueda venir a partir de ahora. Porque esto solo ha sido el primer capítulo. Es el primer capítulo de una serie que parecía que esa serie iba de salud. Y luego tardamos un poco en darnos cuenta de que no iba de salud, que en el fondo iba de control. Y al principio, con esas imágenes tan impactantes con las que empezó esta serie, pues nos quedamos así Shock. aturdidos, en shock, sí, que de eso se trataba, supongo. Sí, Pero sí. poco a poco hemos ido viendo quiénes son los actores de esta serie, quiénes son los guionistas, o algunos de los guionistas, quiénes son los productores. Y por tanto, a medida que vayan saliendo nuevos capítulos, ya sabemos más por dónde van los tiros. Ya no nos va a sorprender tanto. Mm. Y de eso se trata, pues Estamos más preparados estamos ahora. preparados. Sí, sí, estamos preparados y por tanto la vez siguiente no va a ser tan fácil. Y bueno, ojalá pues que vaya creciendo la conciencia de todo lo que está pasando y podamos contribuir a sociedades más libres y más dignas en todas partes. Exacto. Muchísimas gracias, Francesc, y adelante con tu estupenda labor. Oye, muchas gracias, Jordi. Nada, oye, seguimos hablando y muchísimas gracias por nada, contribuir a la difusión. Y me preguntan por aquí si dejaríamos grabado el vídeo y sí, efectivamente, yo lo dejaré grabado en mi canal de Instagram y también lo dejaremos grabado en el canal de Telegram para que la gente lo pueda, sobre todo lo podáis compartir, porque la verdad es que la charla esta ha sido fantástica. Jordi, Y sí. perdona, déjame hacer un pequeño anuncio publicitario. Si alguien que nos escucha está en Madrid, estaré en la Feria del Libro el jueves y viernes de la semana próxima, de 7 a 9.
Del 7 y de la 9 noche. de junio. La- No, no, de- la no, semana próxima. la semana próxima, jueves y viernes de la semana próxima, o sea, jueves 2, viernes 3, ¿Vale? firmando en la Feria del Libro de Madrid, que quien esté en Madrid ya la conoce, en el Retiro, de las 19 horas a las 21. Muy bien, pues ahí queda dicho. Y nada, buenas noches, Jordi. Y buenas noches Buenas a noches. todos los que nos habéis visitado, ¿vale? Venga, Buenas noches a todos. buenas noches. Gracias. Gracias, Jordi. Adiós, adiós.